El sol del mediodía caía sin piedad sobre la avenida principal, iluminando cada grieta del asfalto y cada rostro cansado que cruzaba frente al edificio de cristal más imponente de la ciudad. Dentro, en el piso 32, el aire era denso, cargado de una tensión que no se podía explicar solo con palabras. Allí, frente a una ventana gigantesca que mostraba la ciudad como un tablero distante, una mujer poderosa, acostumbrada a mandar y a no temerle a nada, sintió por primera vez que el control se le escapaba de las manos. Su respiración era corta, sus manos temblaban apenas, y cuando su voz salió, lo hizo quebrada, cargada de un miedo silencioso que no admitía testigos. Fue entonces cuando pronunció aquella frase que lo cambiaría todo: por favor, hazlo rápido. En ese instante, un padre soltero, invisible para casi todos, tomó una decisión que alteraría el destino de ambos para siempre. Si crees en la bondad humana y en las segundas oportunidades, este es el momento perfecto para apoyar este contenido. Dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal Historias de Héroes Reales, porque historias como esta nos recuerdan que aún queda luz, incluso en los días más oscuros. El hombre se llamaba Mateo Salgado, y hasta ese día nadie en aquel edificio conocía realmente su historia. Para la mayoría, era solo el encargado de mantenimiento el que arreglaba las luces, limpiaba los pasillos y pasaba desapercibido con su uniforme gastado y su mirada siempre baja. Pero detrás de esos ojos cansados había noches sin dormir, madrugadas preparando desayunos apresurados y un amor inmenso por su hija pequeña, Alma, que lo esperaba cada tarde con un dibujo nuevo y una sonrisa capaz de borrar cualquier derrota. Mateo no había planeado estar allí arriba ese día. Había subido para revisar una fuga de agua, reportada de emergencia, sin saber que el destino le tenía preparada una prueba mucho más grande que cualquier reparación. La mujer frente a él era Valeria Monteverde, la directora ejecutiva más influyente del sector tecnológico, una figura admirada y temida por igual. Su nombre aparecía en revistas, conferencias y portadas, siempre asociado al éxito, a decisiones firmes y a una vida aparentemente perfecta. Pero esa mañana, Valeria había recibido una noticia que le partió el mundo en dos. Un informe médico, olvidado sobre su escritorio, hablaba de una condición grave, una cuenta regresiva que nadie podía detener. El pánico, que jamás había permitido entrar en su vida, la alcanzó de golpe. La presión en el pecho, el mareo repentino, la sensación de que el suelo se desvanecía bajo sus pies, la obligaron a sentarse, a cerrar los ojos y a aceptar que por primera vez necesitaba ayuda. Mateo notó algo extraño apenas entró a la oficina. El silencio era demasiado profundo para un lugar donde siempre reinaba la actividad. La luz del sol entraba con fuerza, pero no lograba disipar la sombra que rodeaba a Valeria. Él dudó un segundo, consciente de las barreras invisibles que separan a personas como ellos, pero algo más fuerte lo empujó a quedarse. Quizá fue el recuerdo de la noche en que perdió a su esposa en un hospital, esperando respuestas que nunca llegaron. Quizá fue la certeza de que el dolor no entiende de jerarquías ni de cuentas bancarias. Cuando ella volvió a hablar, su voz no sonó autoritaria, sino humana, frágil, casi suplicante. Mateo sintió cómo el tiempo se ralentizaba. Todo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta, el polvo flotando en el aire, el murmullo lejano de la ciudad, el latido de su propio corazón. Sabía que no estaba allí para hacer de héroe, que su vida ya era suficientemente complicada, pero también entendió que había momentos en los que huir no era una opción. Sin pensarlo demasiado, se quitó la chaqueta de trabajo, esa que siempre llevaba puesta, incluso en los días más calurosos, y la colocó con cuidado sobre los hombros de Valeria. No fue un gesto grandioso ni espectacular, pero estuvo cargado de una humanidad que ella no había sentido en años.
Ese simple acto abrió una grieta en la coraza de Valeria. Por primera vez, desde que había construido su imperio, alguien no la miraba como a un director ejecutivo, sino como a una persona al borde del abismo. Mateo no tenía soluciones médicas ni promesas vacías, pero sí una calma extraña, nacida de haber sobrevivido a lo peor. Se quedó allí, en silencio, transmitiendo con su presencia una seguridad que ningún dinero podía comprar. Poco a poco, la respiración de Valeria se estabilizó. El temblor en sus manos disminuyó. El mundo dejó de girar tan rápido. Mientras la crisis pasaba, los pensamientos de Mateo volaron hacia su hija. Pensó en cómo la vida podía cambiar en un segundo, en cómo había aprendido a seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Esa fortaleza silenciosa fue la que sostuvo a Valeria en ese momento crítico. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, la situación estaba controlada. Nadie supo exactamente qué había pasado en esa oficina, pero algo había cambiado de manera irreversible. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad engañosa. Mateo volvió a sus tareas habituales, convencido de que aquel episodio quedaría enterrado bajo la rutina. Sin embargo, Valeria no pudo olvidarlo. Acostumbrada a rodearse de personas que siempre querían algo de ella, aquel gesto desinteresado la persiguió como un eco constante. Empezó a observar el mundo con otros ojos, a notar detalles que antes ignoraba, como el cansancio en los rostros de quienes mantenían en pie su empresa. Y en medio de esa transformación silenciosa, Mateo apareció de nuevo en su mente, no como un empleado más, sino como un símbolo de todo lo que había olvidado. Una semana después, bajo la luz clara de otra mañana, Valeria tomó una decisión que sorprendió a todos. Implementó un programa de apoyo real para los empleados con familias a cargo, horarios flexibles, becas educativas y asistencia médica integral. Nadie sabía el motivo exacto, pero Mateo lo sintió como un milagro. Discreto. No fue hasta que recibió una invitación para subir nuevamente al piso 30, y que comprendió que su vida estaba a punto de cambiar otra vez. En esa reunión, sin discursos grandilocuentes ni cámaras, Valeria le agradeció con una sinceridad que no cabía en palabras formales. Reconoció que aquel día, cuando pidió que todo terminara rápido, no hablaba solo del dolor físico, sino de una vida que había perdido el sentido. Mateo no respondió con frases heroicas, simplemente escuchó, como lo había hecho siempre. Ese encuentro marcó el inicio de una relación basada en el respeto y la empatía, una alianza improbable entre dos mundos que parecían destinados a no cruzarse jamás. Con el tiempo, Mateo fue ascendido a un puesto de supervisión, no por favoritismo, sino por su capacidad para cuidar de los demás se convirtió en un valor incalculable para la empresa. Su hija Alma empezó a visitarlo algunas tardes, corriendo por los pasillos con la risa limpia de quien aún cree que todo es posible. Valeria, por su parte, aprendió a detenerse, a escuchar, a entender que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir. Si esta historia está tocando algo profundo en tu corazón, tómate un momento para interactuar con este video. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran relatos que inspiran y devuelven la fe en la humanidad. El día en que Valeria recibió finalmente un tratamiento que le dio una nueva oportunidad de vida, el sol volvió a entrar con fuerza por la ventana de su oficina. Esta vez no hubo miedo, solo gratitud. Mateo estaba abajo, arreglando una luz, ajeno al impacto que había tenido en una vida tan distinta a la suya. Y sin embargo, ambos sabían, en silencio, que aquel gesto simple había creado un lazo invisible, uno que no necesitaba palabras para existir. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más y por qué. Tu voz también es parte de historias de héroes reales. Porque al final no fue una gran hazaña, ni un acto espectacular lo que cambió todo, sino la humanidad de un padre soltero que en pleno día decidió quitarse la chaqueta y recordarle al mundo que incluso en los lugares más fríos, un pequeño gesto puede salvar una vida y transformar muchos destinos.